Muchas gracias, presidente. Yo también nací en el 53. Por tanto, la mayoría de estos hechos los viví, fueron parte de mi experiencia, así que directamente no me los contaron, señor presidente. Yo no voy a hacer referencia, ya lo hice oportunamente el otro día en la instancia de recordación, de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, donde pienso que se originó la violencia en nuestro país. Creo que en todo caso hay bastante conciencia en todos los partidos políticos de cuándo las cosas comenzaron a cambiar y cómo, en definitiva, entramos en una espiral y en una escalada de violencia que todos lamentamos. Nuestro país hizo una reparación, si se puede reparar, porque a veces me parece que hay cosas que no son reparables, pero en todo caso se busca a través de una recompensa pecuniaria tratar de alguna manera de compensar, si se puede decir la palabra no es compensar, aliviar parte de los crímenes, de las consecuencias de los crímenes, de las consecuencias de los delitos de lesa humanidad, de las consecuencias del terrorismo de Estado que estuvo en nuestro país vigente especialmente después del golpe de Estado de 1973. Antes también. Pero la realidad muestra que después del golpe de Estado la cosa fue absolutamente peor, porque claramente, aún sin tener ningún tipo de fundamento desde el punto de vista político, se fue a perseguir gente y a poner en la cárcel gente y a torturar simplemente porque pertenecían a tal o cual partido político. Eso fue así. Y yo creo que nuestro país en los años anteriores hizo una reparación. Esa reparación creo que fue votada por todos los partidos políticos. Y eso me parece una señal desde el punto de vista político, desde el punto de vista humano, realmente consecuente con lo que hemos dicho respecto a las consecuencias de la dictadura en nuestro país. Por tanto, esa página que no se va a cerrar nunca, porque no es verdad que eso pueda cauterizar, no se cierra, esos atropellos, esa violación a los derechos humanos generada por el Estado tuvo una determinada reparación. Pongámoslo entre comillas para dar realmente señal de lo que significa. Pero también hubo otras personas que como consecuencia de la situación del país fueron terceros que fueron perjudicados. Y acá me parece que entramos en lo que deben ser los reconocimientos. Yo creo que, ciertamente, los funcionarios públicos, cuando fallecen en cumplimiento del deber o como consecuencia del cumplimiento del deber, merecen una reparación.
merecen ser considerados. De hecho, señor presidente, y en esto me parece realmente sobreabundante el proyecto que tenemos acá, los propios militares, en marzo de 1973, aún antes del golpe, es decir, que esto fue una ley refrendada por el Parlamento, recibieron una compensación que, si las traducimos, estaba en unidades reajustables. Yo lo que hice fue la cuenta respecto a cuánto significaría en dólares hoy. Bueno, se distinguía para los oficiales y los subalternos. Esa ley, el artículo 115 de la ley 14.106, si no me equivoco, establecía 14.106, decreto ley, en realidad, no, ley 14.106, fue aprobada por el Parlamento. Establecía 2.480 URs para los oficiales y 2.170 URs para los subalternos. Se ve que la vida tenía una valoración distinta de acuerdo al cargo que cada uno ostentaba. Eso significan, las 2.480 UR significan $104.235 al precio de hoy del dólar. Y los 2.170 UR significan $91.206 al día de hoy. Vale decir, señor presidente, y esto es una primera crítica que queremos realizar a este proyecto, que hay todo el personal militar que integra esta lista ya recibió en su momento una reparación. Y no me parece realmente que tengan que estar mencionados en esta lista, en una lista de personas a ser reparadas. Creo que debe haber reparación, porque ciertamente hubo daño, y hubo daño ocasionado por el Estado, no ocasionado por el Estado, pero que hubo personas que sufrieron ese daño, y que necesariamente los civiles que aparecen mencionados en este proyecto deben recibir una reparación. Me gustaría saber, señor presidente, no tengo el dato, si el personal policial que aparece mencionado recibió algún tipo de reparación. Por lo que sé, no recibió reparación. Simplemente se consideraron a sus viudas en la medida que murieron en cumplimiento del deber o como consecuencia de, se les reconocía un grado superior en la pensión. Pero en todo caso, esa sería una reparación muy pequeña que debiera no tenerse en cuenta si lo que queremos es hacer una verdadera reparación de esas situaciones. Lo otro que debiéramos estar, todo lo que se ha señalado, y me parece que en todo caso las fechas, que están manejadas con una enorme elasticidad, porque realmente no hay ningún justificativo, salvo alguno que se ha ensayado, para establecer el año 1976, salvo porque algunas personas recibieron atentados en 1976. Si no, no hay razones realmente que permitan identificar esa fecha como una fecha de referencia. Yo creo que es discutible también el 1 de enero del 62. Tiene sí la referencia de la ley de amnistía y eso habla a su favor, pero en todo caso, si entendíamos que estamos reparando hechos generados como consecuencia de la violencia, debió haberse incluido
por ejemplo, el caso del profesor Arbelio Ramírez, porque es un caso, de alguna manera, icónico de un comienzo de violencia en el país y me parece, de un determinado tipo de violencia en el país, y me parece que hubiera sido eso positivo. Nosotros vamos a votar en general este proyecto. Vamos a votar en general este proyecto como una señal política en el sentido de que creemos que debe haber reparaciones. Pero no vamos a acompañar ninguno de los artículos de este proyecto de ley porque creemos que así como está planteado no es el camino. Pero además por otro hecho muy significativo, señor presidente. El artículo 2 de este proyecto de ley es inconstitucional. Se ha hecho referencia a que fue consultada la cátedra y la cátedra se expresó respecto al proyecto aprobado por el Senado. Y efectivamente, el proyecto aprobado por el Senado es constitucional, porque respeta la iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero cuando se establecen cifras, claramente hay un apartamiento de la voluntad del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo que plantea en su proyecto, para mí, con todas las salvedades que puede tener el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, por su brevedad, pero en su brevedad, como no dice determinadas cosas, en definitiva tiene mayor amplitud para tratarlas y deja librado a que las personas le reclamen al Estado. No aparece ninguna lista, se le reclama al Estado y en función del reclamo al Estado se nombra una comisión que actuará y definirá, porque en todo caso se deja bien claro que se encuentran comprendidas en la presente ley todas aquellas personas que han sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su libertad por motivos políticos o ideológicos y que puedan acreditar fehacientemente el daño y su nexo causal respecto a los hechos ocurridos en el periodo señalado. Pero este artículo 2 viola el artículo 86 de la Constitución de la República. Porque el artículo 86 dice claramente, después en el segundo inciso dice, toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional deberá indicar los recursos con que serán cubiertos. Pero después dice, pero la iniciativa para la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias. Esto que se está estableciendo en esta ley a través del artículo 2 es una recompensa pecuniaria. Y por ende, este proyecto, para que pudiera ser aprobado, debiera tener la iniciativa, así como está, del Poder Ejecutivo. Estas son las cosas que hemos rechazado muchas veces en el ámbito de esta Cámara y de la Cámara de Senadores, por no tener iniciativa del Poder Ejecutivo. Este artículo 2 de la ley requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. Es notoriamente inconstitucional. Y como acá se informó, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados no pidió respecto a este proyecto, y en particular yo diría a este artículo 2, la opinión de las cátedras de la Universidad de la República, ni otra que yo sepa. Consecuentemente, señor presidente, yo creo que la Cámara está impedida de aprobar este artículo 2 del proyecto. Y creo que debiéramos darnos un tiempo para que en definitiva todas las situaciones a las que se han hecho referencia queden definitivamente contempladas y demos realmente un cierre, porque además las cifras que se manejan en este artículo 2 son absolutamente antojadizas.
Si estamos estableciendo una determinada reparación, bueno, tengamos como referencia las reparaciones anteriores. Unas estaban expresamente establecidas por los propios, por la propia iniciativa que se toma en marzo del 73 y que aprueba por ley el Parlamento. Otras, las que aprobó el Parlamento posteriormente para tender a la reparación del terrorismo de Estado. Bueno, esas cifras me parece, esas referencias me parece que tienen que estar claras a la hora de establecer un proyecto de reparación. ¿Por qué se establecen estos otros montos, estos otros importes? ¿Cuál es el fundamento? Porque las cosas tienen que tener un fundamento. Y esta no era la iniciativa del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo decía que había que plantearse al Poder Ejecutivo el reclamo y que el Poder Ejecutivo iba a determinarlo. Todo esto quedaba establecido en una reglamentación, pero allí la reglamentación era dentro de las potestades que tiene el Poder Ejecutivo. Por tanto, señor presidente, reitero, nosotros vamos a votar el pasaje a la discusión en particular como una señal política de que creemos que tiene que haber una reparación de todas estas situaciones que se dieron en el pasado, de daños que no fueron ocasionados por el Estado, pero reitero, no vamos a acompañar ninguno de los artículos de este proyecto de ley en su votación en particular. Es todo lo que quería expresar. Muchas gracias.